Canal 5. Con vos tenemos mucho que ver. Muy bien, ha llegado ahora el momento de presentar al doctor Ricardo Vega y vamos a desarrollar junto a él su columna de salud. Doctor, buenas noches, ¿cómo está? Guille, un placer como todos los jueves. Igualmente tenerlo con nosotros, doctor. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy voy a tocar un tema que en rigor de verdad tiene una altísima incidencia y en mi opinión sigue no siendo bien enfocado del todo, muchas veces por desconocimiento de la población y a veces también quizás porque el consejo que se sigue dando a los pacientes no es probablemente el mejor por algunos profesionales de la salud. El tema del que yo un poquito quería referirme hoy, Guille, es el tema del reflujo gastroesofágico. Y esto tiene, en rigor de verdad, una larga historia donde se mezclan algunos conceptos de lo que es el reflujo y algunas otras cuestiones anatómicas. Si vamos a la primera placa, quizás yo pueda ir de alguna manera expresando esto. Ya hace mucho tiempo, históricamente, se confundía el concepto de la hernia hiatal y el reflujo gastroesofágico, que en no pocas circunstancias hay una coexistencia, es decir, ambas patologías se presentan. La hernia, ¿qué es la hernia hiatal? Bueno, nada, esto es una imagen del cuerpo, digamos, el tórax, el abdomen, de un ser humano cualquiera, y esto es el esófago, que por donde pasa la comida, cuando comemos viene por la boca, faringe, esófago, y pasa por un agujero que tiene este músculo ancho, piensa en una tridimensión, es un músculo ancho como un piso donde se apoya el corazón, los pulmones, eso se llama diafragma, y agujero, bueno, nada, en raíces grecolatinas se dice hiato, y eso es lo que se llama, cuando está grande ese agujero, eso es lo que se llama hernia hiatal. En esas circunstancias el estómago a veces podrá subir hacia arriba, como está mostrado en este dibujo, simplemente porque está grande el agujero del diafragma. Es muy importante esta posición del estómago, porque esto evita que vuelva el ácido del estómago hacia el esófago. Pero no necesariamente porque uno tenga hernia va a tener reflujo, uno puede tener hernia y no tener reflujo, o a la inversa, tener reflujo y no tener hernia. Tata Dios nos ha hecho muy bien en realidad, Guille, porque nada, el estómago produce ácido, y eso es normal que produzca ácido, y él está preparado y no le hace nada el ácido al estómago. Pero hay una serie de mecanismos antirreflujo, porque si yo este ácido se lo pongo en la boca a cualquiera, en la lengua, donde sea, le va a quemar la lengua. Lo mismo si este ácido va al esófago, se lo quema. De modo tal que Tata Dios nos proveyó de lo que se llama una serie de mecanismos antirreflujo. Uno de esos mecanismos antirreflujo muy importantes es la presencia de estos 3 centímetros que están por abajo del diafragma del esófago y que es lo que se llama esfínter esofágico inferior o zona de alta presión. Tiene arriba de 15, puede tener 18, 20, 25 milímetros de mercurio. Hay gente que de nacimiento tiene muy baja la presión, puede tener 5, 7 milímetros de mercurio, entonces vuelve con facilidad el ácido aunque no tenga hernia. U otras veces este ángulo que se forma, que se llama ángulo de His, entre el esófago y el fondo o techo gástrico, actúa como una tapita, como una valvulita que evita que vuelva el ácido también. Es un mecanismo, otro importante mecanismo antirreflujo para que no se dañe el esófago. Todo esto hace justamente que no se queme el esófago. Y cuando uno tiene una hernia, bueno, nada, están dadas todas las condiciones porque se va esta parte del esófago hacia arriba, esos 3 centímetros que estaban abajo del diafragma, con mucha presión se van al tórax que tiene presión negativa, pierde esa presión. Este angulito que se formaba desaparece, el ángulo de His, entonces están dadas todas las condiciones para que exista el reflujo. Entonces, en muchos pacientes con hernia, la mayoría, hay reflujo, pero también hay reflujo en pacientes que no tienen hernia, y a la inversa, hay pacientes que tienen hernia y no tienen reflujo. Es decir, la patología es el reflujo, no es la hernia, y muchas veces coexiste y otras tantas veces no coexiste. El paciente que tiene reflujo, bueno, va a sentir un síntoma típico, porque nada, como dijimos, este esfínter no funciona bien, el ángulo de His no funciona bien, entonces vuelve el ácido al estómago y lo va quemando al esófago, y el paciente va a sentir esa sensación de quemazón, si tiene síntoma típico de ardor en esa zona, de quemazón en la zona del tórax, sobre todo cuando se va a dormir a la noche, bueno, toda una serie de sintomatologías que será la sintomatología típica, o puede haber sintomatología atípica, a veces asma de aparición
reciente en el adulto, no era asmático y se vuelve asmático, o miren los periodistas que empieza con laringitis, no tenía laringitis y empieza a tener laringitis y va de repente a la consulta con el otorrinolaringólogo y el otorrinolaringólogo encuentra que el paciente tiene las cuerdas vocales que están en la laringe irritadas, quemadas por el mismo ácido y lo envía, le dice usted tiene que ir a un cirujano porque esto es el ácido que le está quemando y es crónica y no tiene soluciones a la laringitis si no es de esta manera. Bueno, nada, y si va a un gastroenterólogo le dirá, mire, usted tiene que dormir semisentado, porque claro, porque si no el ácido vuelve, no puede tomar mate, no puede tomar café, no debe fumar cigarrillo, no debe tomar ningún tipo de antiinflamatorio, nada de chocolate, nada de comida condimentada, nada de comida con grasa, nada de bebidas alcohólicas, debe tomar determinada medicación. Bueno, todo esto es muy fácil decirlo, y yo no lo hice en un minuto, pero cumplir con todo esto hay que ser un faquir realmente para cumplirlo. Se pueden hacer distintos estudios cuando esto ya es crónico, bueno, básicamente una endoscopía y una radiografía. Y en determinadas circunstancias, otros estudios, no viene al caso de hablar, pues hace muy largo, que la medición justamente de las presiones del esfínter, que eso se llama manometría, las mediciones de las distintas presiones en el esófago y en el esfínter, y el pH también, en determinadas circunstancias, que no es el caso de la mencionada, que se llama pHimetría. Lo que es muy importante hacer hincapié es que en realidad todo esto se produce por un fenómeno mecánico, es decir, algo funciona mal mecánicamente, porque tenés una hernia, o porque el esfínter no tiene presión, o porque está deformada esta zona del estómago y la válvula no funciona bien. Entonces, el mecanismo antirreflujo que normalmente evita que vuelva el ácido hacia del estómago y no queme el esófago, a veces como dijimos las cuerdas vocales, o a veces se vaya a la vía aérea y produzca asma de aparición en el adulto, o a veces dolor torácico que se confunden con dolores tipo coronarios o cardíacos. Ese reflujo, cuando se produce porque no funcionan estos mecanismos antirreflujo, bueno, si es crónico, va produciendo una inflamación, se va poniendo rojo el esófago a través del tiempo, luego va produciendo distintos cambios, puede llegar al Barrett y a veces hasta el cáncer, puede producir úlceras crónicas, puede producir estenosis o estrecheces, de modo que tal que el tratamiento, como se hace muchas veces que uno ve en el consultorio hasta el hartazgo, pacientes durante años lo tienen con inhibidores de la bomba de protones y distintos prazoles. Lo único que hacen es hacer la endoscopía y darle el pantoprazol, el exoprazol, el omeprazol, cualquiera de esos, y el mecanismo básico no se resuelve. Y esto es, bueno, nada. Entonces uno escucha cuestiones tan realmente, bueno, más vale la pena no adjetivar, y le dice, por ahí un gastroenterólogo, la hernia ya tal, no se opera, no se va a operar su hernia. Pero nada, esto es tan viejo como del año 40 o 50. Hoy en día cambió completamente el concepto, porque en rigor de verdad la hernia no tiene importancia, lo que tiene importancia es el reflujo. Y si usted tiene reflujo crónico y toma medicación y responde a la medicación, y bueno, es un paciente que va a andar muy pero muy bien con una cirugía que tiene muchísimos años, descrita por este alemán que es Rudolf Nissen, y que hoy, gracias a este belga, se hace ahora ya en modo laparoscópico, y en menos de un día o un día de internación, en una cirugía de 30 a 40 minutos, usted resuelve en forma definitiva, porque estos mecanismos que no funcionan se los resuelve con un par de puntitos que vuelven a poner en condiciones y crear una válvula y un fenómeno hipertensivo que evita el reflujo. Entonces, un paciente que tiene buena respuesta a la medicación y está en tratamiento crónico, por lo que hay que dejar la medicación, vuelve a tener síntomas, o que hay que tomar un café, un fernet, fumar, o lo que fuera, y bueno, nada, no tiene dificultad en cumplir con estas medidas que son dificilísimas, ese es el paciente que hoy en día tiene una perfecta indicación y va a responder muy bien a esta cirugía que se llama cirugía de Nissen. Se hacen simplemente 4 o 5 pequeñas incisiones que con el tiempo quedan absolutamente desapercibidas, y el paciente, vamos a pasar ahora una animación, Guille, si me permite. Sí, doctor. Entonces, a ver, vamos a ver aquí. Esta es una animación para mostrar en qué consiste básicamente, cuál es el fundamento de la operación. Ahí lo podemos ver. Es muy cortito, ingeniero, esta animación. Es dar vuelta el estómago como una bufanda que envuelva el esófago, y esto aumenta claramente la presión y evita el reflujo. De modo tal que, bueno, nada, esta es lo que se llama la, digamos, operación de Nissen. Y ahora vamos a presentar una operación de Nissen, en realidad, ya cómo se realiza. Sí. Esta se realiza hace un par de días a un paciente nuestro, aquí de nuestro Tucumán. Fíjense, vamos a mostrar unos minutos. Esto es lo mismo que se ve en la animación. Esto que ustedes ven aquí, el estómago, esto es el hígado, allá está la cabeza del paciente.
esto es el hígado, entonces aquí se está liberando lo que se llama la pars flácida, no es tan así como aparece en los dibujos de los libros. Estos son los pilares que una vez que uno va disecando los pilares del diafragma, puede verse claramente, bueno, ahí ya está el esófago disecado. En estos pilares es lo que es ese orificio, ese agujero o esa hernia, como se le llama. Esto es el pilar derecho, luego se va a disecar allá el pilar izquierdo, y lo que vamos a hacer es traer al estómago que lo envuelva al esófago, como habíamos expresado recién hace un momento. Entonces, bueno, ahí se ve el agujero, ese agujero, por decirlo así, ese es el hiato que está amplio en esta paciente, esa es la hernia. Entonces simplemente se hace fantásticamente bien con la amplificación que permite la cámara, unos puntitos de sutura, 2 o 3 puntos para cerrar el agujero, que es lo que hace que el estómago se vaya hacia arriba, se lo baja al esófago como corresponde, unos 2 o 3 centímetros, y luego ya esta vuelta del estómago que lo envuelve como una bufanda al esófago, que es la valvuloplastia a lo Nissen, y con esto es una válvula que tiene 2 a 3 centímetros, esto tiene la amplificación de la laparoscopía, esta válvula que son 2 o 3 puntos también del estómago que lo envuelve. En este momento se hace la maniobra del lustrabota o Schuh-Scheiner maneuver, es como cuando pasa la gamuza, el lustrabota sobre los zapatos, y nos permite ver qué es lo que se llama una válvula floppy, una válvula floja, y con esto se da por concluida la cirugía con los 2 o 3 puntitos que se realizaron cerrando los pilares, 2 o 3 puntitos con el estómago envolviendo al esófago, y esto nos permite obtener realmente un postoperatorio de un día, que se va al paciente a la casa, una cirugía de 40 minutos, y se terminó un sufrimiento eterno de un paciente que lo tienen con endoscopía va, endoscopía viene, tratamiento crónico, más todas las medidas que dijimos que son casi imposibles de cumplir. Esto cambió completamente. Entonces yo quisiera realmente que esta famosa elucubración que tantas veces escuchamos, esta famosa frase, no, mire, usted debe nada, que la hernia no se opera, es una frase antiquísima, y bueno, nada, yo creo que debemos de alguna manera nosotros volcar estos conceptos modernos, y esto es lo que pasa hoy en día. Y bueno, yo iría cerrando con una frase de Cicerón, agradeciendo a tanta gente que nos enseñó esto, porque realmente tuve la oportunidad de viajar por todo el mundo para aprender esto. Estuvimos en Chicago, en Brasil, en San Pablo, en San Francisco, en Bélgica, en Francia, y la gratitud, decía Cicerón, no solo es la más importante de las virtudes, sino la madre de todas las demás. Yo creo que esto es una frase realmente muy interesante, Guille, y en un momento donde probablemente la gente, olvida las enseñanzas, yo quiero agradecer a mi padre en forma particular y a todos los maestros internacionales que he mencionado en forma general, que me han permitido, a muchísima gente que me estará escuchando, pero muchísima gente ya de nuestro Tucumán, que se haya visto beneficiado con esta terapéutica quirúrgica que es realmente fantástica y nos produce una gran alegría poder ofrecérsela. Yo quería, qué pena, ¿no? En estos momentos tan especiales del fútbol, yo quería hacer, a veces uno siempre trae algunas ideitas, y yo quería comentarle, Guille, ¿usted sabe cuál es el origen de dónde viene el concepto este de las hinchadas, hoy que se habla de las barras bravas y todo esto? No, la verdad, doctor, que desconozco. Yo había preparado también, si me permiten, podemos volver a las placas, ingeniero, había preparado aquí 2 o 3 plaquitas muy cortitas. El fútbol es obviamente de origen británico, inglés, y el primer partido de fútbol que se realiza aquí en el Río de la Plata se realiza en el año 1868, hace muchísimos años. Y en aquella época las canchas de fútbol probablemente había solamente tablones, quizás menos que esto, y cuando se practicaba este deporte, era como todo deporte británico, tan estirado, la gente iba de saco, corbata, cuando había un gol de cualquiera de los dos equipos se aplaudía, una gambeta realmente interesante, lo sumo un O como expresión, es decir, nada, la gente en un silencio absoluto y una suerte de, ese típico aspecto británico. Sin embargo, este señor que aparece en la placa, Prudencio Miguel Reyes, conocido como Miguel Reyes, este era un hombre que trabajaba en una talabartería y que el Club Nacional de Montevideo, en aquella época, a principios del 1900, lo contrata este talabartero para que haga los papeles de lo que hoy se llama
el utilero del equipo de fútbol. El utilero es el que tiene un montón de funciones, de nada, que la ropa, que los zapatos, pero en aquella época era muy importante el hecho de inflar las pelotas de fútbol. Las pelotas de fútbol eran completamente diferentes. Ni siquiera estos infladores se utilizaban. Había que inflar con los que se llamaban hinchadores, que costaba muchísimo inflar esas pelotas, y este era el hinchador, porque hinchaba o inflaba las pelotas de fútbol, que era una de las funciones más importantes que él cumplía en el equipo en el Nacional de Montevideo. Y este hombre tenía la característica, bueno, aparte de trabajar en esta talabartería, como decíamos, que él recorría las canchas y corría a lo largo y a lo ancho de la cancha, alentando al equipo de fútbol, lo cual era una cosa rarísima. Lo alentaba, corría, gritaba el nombre de los jugadores, y esto se fue contagiando, profundamente se fue contagiando en el grupo de gente que asistía, y empezó también a participar activamente esta gente junto con Reyes, y bueno, nada, lo que hacía este hombre es hincharla. Ahora dice, ¿quién es este hombre? Y este nada, hincha, es el hincha, y se fue contagiando, y ya vino la palabra hinchada, ¿no? En honor justamente a este hombre, que era Prudencio Reyes, porque él hinchaba, él era el que hinchaba la pelota y era el hincha de fútbol, que nada tiene que ver con la palabra hincha, en realidad, Sí. porque cuando dice esta persona me hincha, este tipo es un hincha, en realidad es alguien que molesta, es alguien que no es agradable lo que está haciendo, y sin embargo el hincha de fútbol es alguien que alienta, y viene en honor a él, que era el hinchador, y se considera que fue el primer hincha de fútbol. Después vinieron una serie de torneos olímpicos, y el primer mundial, que se realizó justamente en Uruguay, ya estaba, bueno, muy amplio el concepto, y empezó a expandirse a partir del Río de la Plata el concepto de las hinchadas, ¿no? Claro. De que alentaban a los equipos de fútbol. Y yo, nada, quería terminar con una frase de Galeano que decía que jugar sin hinchada es como bailar sin música, ¿no? Qué linda frase. Bueno, Guille, perdone. Muy linda. si No, me he doctor, me extendido parece mucho. muy importante, justamente como decía usted, en momentos como este, que se está viviendo mucho fútbol y también muchos problemas en el fútbol por las hinchadas, como se conoce ahora, la violencia en el fútbol es muy importante. Por ahí volver al concepto por el cual se originó el término, ¿no? La verdad que sí, Guille, la verdad que sí. Y me pareció muy interesante, y sobre todo, uno lo ve a jugar a Uruguay, y Uruguay es un equipo que siempre puso mucha garra, que tiene, Sí. que tiene ese corazón, esa fibra, esa sangre, y entonces no parece raro que haya nacido aquí en el Río de la Plata, en Uruguay, el concepto de la gente que le pone otro matiz a este juego, y que bueno, nada, ¿no? Y hoy la hinchada es como nada, es como bailar sin música cuando uno juega Sí. sin hinchada. Muy lindo, doctor. Bueno, hemos hecho hoy completo también, llevando un poco conceptos y extendiéndonos de lo que tiene que ver la salud, doctor. Así que muchas gracias por eso. Hay una paciente bueno, nada, que me visita siempre, me pidió que le mande el saludo. Sí. Una señora de edad, Olga Rivadeneira, y que bueno, me pedía que le dedique todas estas frases porque a ella le gustan. Así que, Olguita, un beso grande para usted. Ahí estamos. Doctor, nos vamos a reencontrar el próximo jueves. Claro que sí, Guille. con Muchísimas mucho gusto. gracias. Tenga Dios buenas mediante. noches. Muchas gracias. Vamos ahora, luego de despedir al doctor Ricardo Vega, entonces, que estuvo realizando su columna de salud, los invito a ustedes a compartir la pausa. Va a ser la primera en esta emisión de Teleflash. Tenemos mucho material informativo, así que no se muevan de ahí, ya volvemos. Canal 5. Con vos. Tenemos mucho que ver.